En su último discurso ante la Marina Armada de México, el presidente Calderón destacó que frente al crimen organizado, el Estado mexicano actuó en defensa propia y golpeó, dice Calderón, como nunca a los grupos criminales. En Veracruz, durante la ceremonia de clausura de cursos de adiestramiento básico naval de los cadetes de primer año en la heroica Escuela Naval, el presidente destacó que a su administración le tocó navegar en mares de tormenta. En particular, quiero reiterar mi gratitud al señor secretario de Marina, al almirante Jaime Mendoza. Agradezco mucho sus palabras, almirante, y sé que son sinceras. Ciertamente, nos tocó navegar en mares de tormenta y frente a los arrecifes. Nos tocó navegar en aguas donde muchas otras naciones naufragaron precisamente en este mal tiempo. El presidente Calderón agradeció, como usted escuchaba, al secretario de la Marina, el almirante Mariano Sáenz Mendoza, y al secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván, por su lealtad. Y el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas urgió al gobierno de México a abolir la figura del arraigo y lo instó a aprobar una ley general sobre desapariciones forzadas. Mire, yo creo que a veces se habla en términos generales. Yo creo que hay que mantener la figura del arraigo. Yo creo que la figura del arraigo es particularmente útil en la lucha contra la delincuencia organizada. Y yo sé que quienes dicen, que nos opinan que hay que desterrarla, quitarla, pero yo creo que la figura del arraigo, bien aplicada con todos los controles que se requieran, es particularmente útil contra el crimen organizado, y estoy convencido de que las fuerzas de seguridad del gobierno saliente y del gobierno entrante no van a quitar esa figura porque la necesitan, porque es útil, porque es una figura con la cual se puede luchar contra los principales grupos criminales. El Comité de las Naciones Unidas contra la tortura expresó su preocupación por el aumento progresivo del número de desapariciones forzadas presuntamente cometidas por autoridades o grupos criminales, y son presuntamente cometidas por grupos criminales. De eso hay información pública y directa, con el apoyo directo o indirecto de agentes estatales en Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. En Guadalajara fue detenido uno de los 10 presuntos delincuentes más buscados en los Estados Unidos. Se trata de Joe Luis Sáenz, quien se fugó de Estados Unidos para evitar un juicio por asesinato, secuestro, violación, así como violación de libertad condicional. La ficha de este presunto delincuente refiere que el FBI ofreció una recompensa de hasta $100,000 por información que diera con su paradero. En Oaxaca, mientras tanto, 1.300.000 alumnos se quedaron sin clases debido a que maestros de la sección 22 de la coordinadora bloquearon este viernes 37 puntos carreteros en protesta por los agravios, dicen, que sufrieron sus compañeros durante un enfrentamiento con pobladores del municipio de Villa de Mitla. El miércoles por la noche, la capital del estado fue cercada, además, con 5 bloqueos en carreteras. Son unos patanes estos maestros. Estos de la sección 22 de Oaxaca son unos patanes. De los últimos 3 años han tenido, por lo menos, de los 3 años lectivos últimos, han tenido sumados sus días de paro, de movilizaciones, de bloqueos, un año completo sin clases para sus alumnos. El próximo domingo a las 7 de la noche, allá en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, le vamos a presentar el libro La Élite y la Raza, que hicimos con mi compañera Viviana Belsazo, precisamente sobre estos problemas, precisamente sobre estos temas, y precisamente sobre cómo estos grupos que se dicen de izquierda y radicales y que defienden la educación pública, en realidad lo que hacen
es impulsar la educación privada y de cómo estos grupos en realidad lo que menos les importa y lo que menos les interesa es la educación pública. Tenemos que luchar por una educación pública que llegue a todos los niños de México, que sea realmente pública, que sea realmente de calidad, que sea realmente laica. Y eso no lo están haciendo estos grupos. Al contrario, lo que están haciendo una y otra vez es boicoteando esa educación pública generalizada, de calidad y laica. La diputada del PAN, Esther Quintana Salinas, aclaró que el respaldo de su partido a la reestructuración de la administración pública no es un cheque en blanco. Nunca es un cheque en blanco, hombre. Están hablando de una readministración administrativa. Dice que estarán atentos para evitar un retroceso en la lucha contra el crimen organizado y garantizar la autonomía del nuevo órgano encargado de combatir la corrupción. La diputada hizo un reconocimiento al PRI y a Enrique Peña Nieto por no sectorizar en la sede Sol al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Comisión de Pueblos Indígenas. Aquí se lo habíamos adelantado, hoy se confirmó. Jesús Murillo Caram, que es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, solicitará licencia a partir del 4 de diciembre, pues será propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto como nuevo Procurador General de la República, cargo que deberá ser ratificado por el Senado de la República. Murillo Caram presidirá la sesión solemne de toma de protesta de Enrique Peña Nieto como titular del Ejecutivo Federal, y yo estoy convencido que Murillo Caram será un muy buen Procurador General de la República. Me parece, yo tengo la idea de que Jesús Murillo es uno de esos políticos con mucha experiencia, uno de esos políticos muy confiables, uno de esos políticos que combina la capacidad política con la mano dura, que también es muy importante, y creo que lo hará muy bien, aunque tiene todas las condiciones para hacerlo muy bien en la Procuraduría General de la República. Ahí estará en manos del Senado el autorizar ese nombramiento, y después estará en manos del propio Chucho Murillo ratificar en acciones todas las buenas impresiones que hay sobre su desempeño profesional. El PAN demandó a quienes tienen interés de boicotear la ceremonia de toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente a que tengan un mínimo sentido del decoro político y recuerden que fueron elegidos y tienen responsabilidades con la ciudadanía. El senador Roberto Gils, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, hizo un llamado a las distintas fuerzas políticas a actuar de manera responsable. Hacemos un llamado a que la representación nacional en todas sus expresiones en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y sobre todo en la actuación del Congreso General sea conforme a esas normas. Ellos son electos por el pueblo, son electos por los ciudadanos, tienen una parte de la representación y consecuentemente deberes y responsabilidades de conducirse con apego a las normas que los propios mexicanos hemos dado. Es el mínimo sentido de decoro político que se comporten adecuadamente en esta sesión. Guadalupe Acosta Naranjo es dirigente nacional del PRD, llamó a líderes y dirigentes del Sol Azteca a no seguir siendo, dijo Acosta Naranjo, las viudas de López Obrador y a seguirle llorando toda la vida. En el marco del foro Las Encuestas Electorales, la experiencia en México en 2012 que se realiza en el IFE, Acosta Naranjo le deseó suerte al ex candidato presidencial, pero el PRD dijo tiene que adoptar su propio perfil y ser una izquierda madura, responsable y constructiva para el país. Y tiene toda la razón Acosta Naranjo, y me parece que si hay algo que nos está debiendo el PRD en las últimas semanas, lo platicamos en estos últimos días, es una demostración para saber cuál es su propio perfil. Hasta ahora no lo está mostrando. Y si lo muestra en forma demasiado embrionaria. En el mismo evento, Fernando Rodríguez Doval, diputado federal del PAN, se pronunció a favor de regular la actuación de las empresas encuestadoras
para evitar que sus estudios de opinión se conviertan en instrumentos de campaña a favor de un partido o de un candidato. A veces nuestros políticos tendrían que ver a otros países, hombre. En la elección ahora de noviembre, de apenas hace unas semanas, de los Estados Unidos, hubo una multitud de encuestas. Todo el mundo presentó encuestas, sondeos de opinión y no hubo ningún problema. Las hubo más o menos acertadas, las hubo que se acercaron al resultado y las que no. Ese no es el punto. El punto es que en última instancia los que se equivocan pagan esos costos. Y en última instancia pensar que regulando las encuestas y los estudios de opinión se va a regular el proceso electoral es una tontería. Nuestros partidos están obsesionados por regular cada vez más las cosas que quedan fuera de su control. Y lo que tendrían que hacer es exactamente lo contrario. Tendrían que liberalizar el proceso electoral y dejar que sea finalmente la ciudadanía la que decida si está a favor o no de un candidato o de un partido. Fernando Rodríguez Doval anunció que buscarán aprobar una reforma de ley que obliguen a las casas encuestadoras a revelar quiénes son sus patrocinadores o si trabajan para algún partido político. Lo que queremos es que las encuestas transparenten al máximo, no solamente su metodología, que de alguna manera ya lo hacen y ya está establecido así en el propio COFIPE, sino dos elementos que me parecen fundamentales. Primero, saber quién patrocinó la encuesta y segundo, saber si el encuestador que está difundiendo la encuesta presta sus servicios profesionales o no a algún partido político o algún candidato, porque eso también es una realidad con la que nos hemos encontrado de encuestadores que no dan esta información y pues eso obviamente abreva la suspicacia que existe hoy en día sobre la poca fiabilidad de las encuestas. Yo creo que hay que ser muy conscientes. Por otra parte, la propuesta del presidente Calderón de modificar el nombre del país, de pasar de los Estados Unidos mexicanos a México, dicen en el PRI que es una maniobra distractora y que no traería ningún beneficio político, económico ni administrativo. Esto lo dijo Arturo Zamora, vicecoordinador jurídico del PRI en el Senado, quien señaló que la propuesta resultaría costosa para los mexicanos. Mire, yo creo que las dos cosas son ciertas, que no es una maniobra, una decisión que traiga beneficio político, económico o administrativo. La verdad que no. Que resultaría costoso para los mexicanos también es falso. Entonces, yo creo que todo el mundo conoce. Yo creo que no va a pasar esta iniciativa. No creo que nadie crea seriamente que va a pasar esta iniciativa. Pero sí creo que en última instancia nos conocemos, nos reconocemos, nos conocen y nos reconocen como originarios y como ciudadanos de México, no de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué es lo que vaya a suceder en el Congreso? No lo sabemos. Yo le podría adelantar que esta iniciativa no va a tener futuro. Pero me parece también que algunos políticos, francamente, exageran. Esto dijo Arturo Zamora. Con eso no se acaba la pobreza o con eso no se acaba la violencia en México. Pero además debo decir que hay alcances jurídicos, hay consecuencias jurídicas en el cambio de denominación. No se ha reflexionado que todos los tratados internacionales, todos los pactos que tiene suscritos México en el contexto internacional en todas las materias, están signados por Estados Unidos mexicanos y su representación y han sido convalidados por el Senado de la República. ¿Y qué tiene que ver esto, señor Zamora, con el nombre? La verdad, nada que ver. Simplemente se cambian los convenios internacionales, seguirán siendo los mismos. Que se diga que no se quiere hacer, que no es el momento, que no es la oportunidad, pero que no se argumenten tonterías. El legislador recordó que otros intentos de esta naturaleza ya se han presentado y no han prosperado. Pero que se diga por qué no han prosperado, pero que nos digan que porque hay convenios firmados con otro nombre
no se pueden avalar. Es lo mismo que si usted modifica su nombre con causas legales que lo justifiquen, los documentos que firmó con anterioridad no son válidos. Es una tontería, y estamos hablando de un hombre como Arturo Zamora que sabe de leyes, entonces que se justifique con algo real. En tanto, el diputado por el Partido Verde, Tomás Torres, descartó que esta iniciativa proceda como un tema de interés en la Cámara de Diputados y consideró que es una señal de nostalgia del presidente Calderón. Puede ser, pero entonces que nos digan por qué sí y por qué no. En octubre de este año, la tasa de desempleo se ubicó en 5.04% de la población económicamente activa, es decir, que hubo 2.589.000 personas desempleadas, casi 75.000 más que en el mismo periodo del año anterior, informó el INEGI. El Congreso de Chihuahua autorizó un incremento a la deuda pública del gobierno del estado para el 2013 de más de 28.000 millones de pesos, luego de aprobar la creación de un fideicomiso para la bursatilización carretera por 6.000 millones de pesos. Los legisladores aprobaron por mayoría la iniciativa enviada por el gobernador César Duarte para reformar la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013. La diputada Lisa Aguilera García del PRI aclaró que la nueva deuda va etiquetada a obras públicas y no se utilizará para gasto corriente. En las imágenes internacionales, manifestantes egipcios incendiaron este viernes la sede del Partido de la Libertad y la Justicia de los Hermanos Musulmanes en 3 ciudades de Egipto, luego de que ayer el presidente Mohamed Morsi se otorgó en una declaración constitucional, o sea, en un decreto, el derecho de tomar cualquier medida para proteger la revolución de 2011, donde podrá tomar decisiones y dictar leyes de manera definitiva que no podrán ser apeladas. Es el paso directo e indirecto a la dictadura del presidente Morsi, y una dictadura que cambia de nombres y cambia de color, pero parece ser, incluso hasta en la forma, bastante más dura que la dictadura que se tiró hace un año del señor Mubarak. En la Plaza Tahrir, epicentro de las revueltas del 2011, miles de personas exigían a Morsi revocar su declaración constitucional. En las calles adyacentes a la plaza se produjeron enfrentamientos entre jóvenes y policías. En Alejandría, mientras tanto, también se registraron enfrentamientos entre distintas fuerzas, y yo lo he dicho, insisto en el tema. Perdón por ser tan pesimista, pero yo creo que esta primavera árabe de la que tanto se habló, en muchos sentidos, por lo menos a mí, me recuerdan a un otoño. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia solicitaron al presidente Barack Obama que permita la presencia de Simón Trinidad, líder guerrillero preso en aquel país, en las conversaciones para un acuerdo de paz. Los miembros de la FARC recordaron que el mandatario estadounidense tiene la facultad para indultar, por lo que solicitaron la medida para Trinidad, cuya presencia, dijeron, sería un inmenso aporte a la paz de Colombia, que haría el gobierno de los Estados Unidos como un gesto de humanidad. Aquí no hay ningún gesto de humanidad. El señor Trinidad purga una condena de 60 años por el secuestro realizado en 2003 en Colombia contra 3 ciudadanos estadounidenses, uno de los hombres que está acusado, procesado y condenado por delitos que no tienen nada que ver con la lucha política. Simón Trinidad está acusado de temas directamente relacionados con los secuestros, con las violaciones a los derechos humanos y con el tráfico de drogas. En el marco del llamado Viernes Negro en Estados Unidos, este viernes que se vive el día de hoy en los Estados Unidos, donde hay verdaderas ofertas y descuentos a unos niveles realmente espectaculares en muchos comercios de los Estados Unidos, un cliente de una tienda trató de apuñalar a otros compradores en Sacramento en su desesperación por adquirir algunos productos.
Cientos de clientes de una tienda Target esperaban formados para entrar al comercio que ya estaba lleno. Los empleados comenzaron a repartir vales para venderles en otra fecha al mismo precio de oferta del día de hoy a esos clientes, y fue entonces cuando uno de ellos se desesperó, comenzó a gritar insultos y sacó un cuchillo y se lanzó contra otros consumidores. La policía del condado Riverside, por otra parte, arrestó a 6 empleados de la tienda Walmart que trataron de bloquear la entrada principal a la tienda en protesta porque fueron obligados a trabajar durante la noche del Día de Acción de Gracias, o sea, en la noche del día de ayer. El Black Friday, como se llama allá en los Estados Unidos, pone muy loca a mucha gente, y me parece que hoy no es la excepción.